La bruma salina en los labios del doctor Elias Thorne sabía a fantasma. Era el espectro de un recuerdo, un sabor que asociaba con el pavor de su infancia y la imponente silueta del manicomio Blackwood contra un cielo perpetuamente amoratado sobre Maine. El motor del barco de alquiler rechinaba, un zumbido grave que vibraba a través de la cubierta de acero hasta sus huesos, pero que apenas competía con el martilleo frenético de su propio corazón. Elias era un hombre construido a base de variables controladas. Como cirujano de combate en los campos polvorientos de Afganistán, había aprendido a compartimentar el caos, a ver a un soldado gritando no como un muchacho moribundo, sino como un conjunto de sistemas defectuosos que debían ser clasificados y reparados. Ahora, como un renombrado especialista en trauma en Boston, aplicaba esa misma lógica distante a las mentes destrozadas de sus pacientes. Trataba con impulsos sinápticos y desequilibrios químicos, con heridas tangibles y tratables. No trataba con fantasmas. Y sin embargo, allí estaba, surcando aguas de color pizarra hacia una isla llena de ellos. El teléfono satelital se sentía anormalmente pesado en el bolsillo de su chaqueta. El mensaje había llegado hacía 2 días, una ráfaga de datos corruptos de su hermana, Aris. Primero la imagen, una fotografía tomada en una oscuridad casi total, el flash iluminando un pasillo largo y estrecho de pintura descascarada y armazones de camas esqueléticas, garabateadas en la pared del fondo. Con lo que parecía inquietantemente sangre seca había 5 palabras: sigue haciendo sus rondas. Luego vino el archivo de audio, apenas 3 segundos de estática corrupta y debajo un sonido que le heló la sangre en las venas. Una mujer tarareando una vieja y desafinada canción de cuna. La canción de cuna de su madre, Aris, su brillante, imprudente y distanciada hermana menor. Mientras Elias había huido de su trauma compartido, enterrándolo bajo una montaña de libros de texto de medicina y rudeza del campo de batalla, Aris se había lanzado de cabeza hacia, siendo ella misma psiquiatra, se había obsesionado con la historia de su madre, el diagnóstico erróneo, el injusto internamiento, la sobredosis accidental en Blackwood que el Estado había barrido tan limpiamente bajo la alfombra. Había reunido a un pequeño equipo de investigación, un historiador, un investigador paranormal, y había utilizado un resquicio legal para acceder a la isla clausurada. Iba a exponer a Blackwood como el matadero que era. Ahora, había desaparecido. Ya casi llegamos, doctor, gruñó el capitán del barco, un hombre curtido llamado Silas, desde el puente. No entiendo qué querría nadie en esa roca olvidada de Dios. Ese lugar es veneno. Dicen que a la gente le da la enfermedad susurrante. Elías entrecerró los ojos. La isla se abría paso entre la niebla, una espina irregular de roca oscura y árboles esqueléticos. Encaramado en su punto más alto estaba el manicomio, una monstruosidad victoriana de agujas góticas y ventanas tapiadas que parecía un diente podrido en la mandíbula del mundo. ¿La enfermedad susurrante?, preguntó Elias, con voz plana. Sí. Si te quedas demasiado tiempo, la pena de la isla se te mete dentro. Empiezas a oír cosas, voces en el viento, cosas que no están ahí. Vuelve loco a un hombre. Silas escupió
un chorro de tabaco de mascar a las olas agitadas. Ese lugar se construyó sobre el dolor. Y algo así deja una mancha. Elías emitió un gruñido evasivo. No creía en manchas. Creía en los cambios de presión atmosférica que afectan al oído interno, en el infrasonido generado por el viento que se mueve a través de estructuras abandonadas, en el poder de la sugestión que actúa sobre una mente ya predispuesta al miedo. Era un hombre de ciencia. Estaba aquí para encontrar a su hermana, no para cazar fantasmas. El barco golpeó contra un muelle podrido. Silas no quiso poner un pie en él. Anclaré cerca de la costa. Dispara una bengala cuando quiera salir. Si no ha vuelto para el amanecer de mañana, llamaré a la guardia costera y les diré que fue un maldito idiota. Me parece justo, dijo Elías, echándose al hombro su pesada mochila táctica. Contenía suministros médicos, equipo de escalada, una linterna de alta potencia y una pistola de 9 milímetros que no había disparado desde su última misión. En el momento en que sus botas tocaron la madera húmeda del muelle, el aire cambió. Se volvió pesado, denso, con el olor a podredumbre húmeda, sal y algo más. Un leve y empalagoso olor a antiséptico y miseria antigua. El viento se levantó, serpenteando a través de las ventanas rotas del manicomio con un gemido bajo y lúgubre. Elías apretó los dientes, descartando el folclore del capitán. Era solo el viento. Encontró la entrada principal, un par de enormes puertas de roble encadenadas y cerradas con candado. Un cortapernos de alta resistencia de su mochila se encargó rápidamente de los eslabones oxidados. Las puertas se abrieron con un gemido de protesta, revelando una boca de oscuridad absoluta. Encendiendo su linterna, Elías entró. El haz de luz cortó un cono blanco y afilado a través de la negrura, iluminando un gran vestíbulo que hacía tiempo se había rendido a la ruina. Un suelo de mármol estaba destrozado, cubierto por una gruesa capa de polvo y suciedad. Una gran escalera se elevaba hacia las sombras, su barandilla carcomida. El aire era gélido, estancado, y reinaba un silencio absoluto y inquietante. El gemido del viento había desaparecido, amortiguado por los gruesos muros de piedra. Allí el único sonido era el crujido de sus botas sobre el yeso caído y su propia respiración acompasada. Siguió las señales del equipo de Aries, envoltorios de barritas de proteínas desechados, marcas de roces en el suelo, la leve impresión de sus maletines de equipo en el polvo. Lo llevaron por un largo pasillo, el de la fotografía. Las habitaciones de los pacientes se alineaban a ambos lados, sus puertas colgando abiertas como bocas bostezando. Dentro, los armazones de hierro de las camas se oxidaban en garras esqueléticas. Vio la inscripción tal como estaba en la foto. Sigue haciendo sus rondas. De cerca pudo ver que no era sangre. Era óxido desprendido de una tubería con fugas en el techo, embadurnado para formar palabras, una explicación racional. Sintió una pizca de alivio, que fue inmediatamente aniquilada por un sonido procedente del final del pasillo. Un leve y arrastrado arañazo, metal sobre piedra. Elías se pegó a la pared, pistola en mano, el haz de la linterna apagado. Sus sentidos, afinados en callejones de emboscadas y carreteras sembradas de explosivos, se activaron de golpe. Escuchó, ralentizando su respiración. El arañazo se hizo más fuerte, más cercano. Iba acompañado de un sonido húmedo y arrastrado. Dobló la esquina
bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por una ventana mugrienta. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Llevaba los restos andrajosos del uniforme de un paciente, sus pies descalzos y ensangrentados. Su rostro era una máscara de horror vacío, sus ojos abiertos y desenfocados. Arrastraba una vasinilla oxidada con una cadena, la fuente del arañazo. Pasó arrastrando los pies junto al escondite de Elías, ajeno a todo, sus labios moviéndose sin sonido. Un fantasma, una alucinación. Pareidolia auditiva y visual se diagnosticó Elías a sí mismo, su mente buscando desesperadamente un asidero científico inducida por el estrés, falta de sueño. La enfermedad susurrante es un caso de manual de enfermedad psicogénica masiva. El paciente espectral siguió su camino, desapareciendo en la penumbra. Elías soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Tenía que encontrar a Ares. Rápido. Encontró el campamento base improvisado de su equipo en lo que una vez fue la enfermería principal del manicomio. Portátiles y equipos científicos yacían esparcidos sobre viejas mesas de operaciones cubiertos por una fina capa de polvo fresco. Una cafetera estaba medio llena, completamente fría. Se habían ido a toda prisa. Un mapa del manicomio estaba clavado en un tablero de corcho, con áreas clave rodeadas en tinta roja por Aris, el quirófano, la sala de hidroterapia, el subnivel. Un gemido bajo detrás de una fila de biombos hizo que Elías se girara bruscamente con la pistola en alto. ¿Quién anda ahí? Silencio. Luego, un sollozo tembloroso se movió con cautela, rodeando el biombo, acurrucado en el suelo, envuelto en una manta térmica. Había un joven de unos 20 años. Estaba pálido, temblando, sus ojos abiertos con un terror tan profundo que parecía haberlo vaciado por dentro. Tranquilo, dijo Elías, bajando su arma, su voz cambiando al tono calmado y autoritario de un médico. No voy a hacerte daño. Me llamo Dr. Elias Thorne. Estoy buscando a mi hermana, la Dra. Aris Thorne. El joven se estremeció al oír el nombre. Aris susurró con la voz quebrada. Se la llevaron los celadores. Se los llevaron a todos. Los celadores. Elías se arrodilló, examinando al hombre en busca de heridas. No había trauma visible. Un shock psicológico severo. Aquí no hay nadie más que nosotros. No, insistió el hombre, sacudiendo la cabeza violentamente. Usted no lo entiende. Siguen caminando por los pasillos. Llevan las batas blancas. Te arrastran a las salas de tratamiento. Los vi cómo se la llevaban. Se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblando. Me llamo Finn. Era el historiador del equipo. Elías le ofreció una cantimplora. Finn, escúcheme. Lo que vio no era real. Este lugar te afecta. Fue real. Sollozó Finn. Él los dirigía, el doctor. Nunca termina sus rondas. Elías sintió que un nudo frío se le apretaba en el estómago. ¿A dónde se la llevaron? Finn levantó la vista con un destello de algo de desesperación, tal vez en sus ojos. Señaló con un dedo tembloroso el mapa en el tablero de corcho, un círculo que Aris había etiquetado como hidroterapia. Abajo, muy abajo, es donde hacían las peores cosas. Aris dijo que era el corazón de este lugar.
puedo mostrarle el camino. Me hizo memorizar los planos, los antiguos, los que no están en los planos oficiales. Elías dudó solo un segundo. Era un hombre de ciencia, pero este chico era su única pista y estaba aterrorizado. El terror era un síntoma clínico que Elías entendía. De acuerdo, Finn, quédese detrás de mí. Vamos a recuperarla. El descenso a las entrañas de Blackwood fue un viaje a un círculo más frío y oscuro del infierno. Finn, aunque todavía temblaba, demostró ser un guía inestimable, llevando a Elías a través de un laberinto de túneles de servicio y escaleras olvidadas, sorteando suelos derrumbados y pasillos intransitables. El aire se espesó con el olor a moho y algo metálico, como sangre vieja. Los susurros comenzaron de nuevo. Ya no era solo el viento, sino frases distintas y fragmentadas que parecían deslizarse en los límites de su audición. Incumplimiento del tratamiento. El sujeto exhibe paranoia extrema. Necesita corrección. ¿Oye eso?, preguntó Elías en voz baja. Finn solo asintió, su rostro ceniciento. Siempre están hablando, diagnosticándote. Elías apartó el pensamiento. Alucinación auditiva. Pero cada vez era más difícil mantener su desapego clínico. El manicomio ya no era una colección pasiva de ladrillo y mortero. Se sentía activo observador, sentía una presión en el cráneo, un peso de inmensa pena y rabia que parecía irradiar de las propias paredes. El Bedlam, pensó, recordando una de las notas de investigación de Ares que había hojeado un genius loci teórico. Una entidad psíquica compuesta, nacida de décadas de miseria humana concentrada. El manicomio mismo, consciente y malévolo, lo había descartado como una tontería romántica. Ahora no estaba tan seguro. Cuando pasaron por la entrada del quirófano principal, con las puertas encadenadas pero con un pequeño hueco entre ellas, el haz de la linterna de Elías captó un destello de movimiento en el interior. Se detuvo mirando a través de la rendija. El quirófano era un anfiteatro de sufrimiento. En el centro, bajo una enorme lámpara de operaciones cubierta de óxido, había una grotesca pila de cosas. Pudo distinguir los armazones retorcidos de camas de hierro, la madera astillada de sillas de ruedas, el brillo de escalpelos y sierras para huesos, todo enredado con correas de cuero y la tela raída de camisas de fuerza. Y se movía. La pila parecía palpitar, retorcerse. Espirales de metal oxidado se movían como los músculos de alguna criatura abisal. Un chirrido bajo y gutural resonó desde su núcleo, un sonido de metal rechinante y 1000 voces torturadas gritando a la vez. El amalgama susurró Finn, apartándolo. Aris lo llamó así, la forma física de la ira del edificio. Tenemos que irnos. Ahora, antes de que Elías pudiera procesar la pura imposibilidad de lo que acababa de ver, el agudo chasquido de un disparo resonó desde el piso de arriba, seguido por el tabloteo distintivo y disciplinado de subfusiles con silenciador. ¡Al suelo!, gritó Elías, empujando a Finn detrás de un pilar, mientras yeso y trozos de piedra llovían del techo. Pasos pesados y tácticos retumbaron sobre ellos, órdenes gritadas profesionales y frías. Esto no era obra de fantasmas. ¿Quiénes son?, tartamudeó Finn. No lo sé, respondió Elías, su mente acelerada. Pero no están aquí de turismo.
Se arriesgó a mirar por el hueco de la escalera. Los vio por un segundo. 3 figuras vestidas con equipo táctico negro, barriendo el piso superior con una eficiencia brutal. En sus hombros llevaban un logotipo que no reconoció, una serpiente estilizada, enroscada alrededor de un vaso de precipitados, mercenarios corporativos. Esto lo cambiaba todo. Aris no solo se había topado con una historia de fantasmas, había entrado en una conspiración. Tenemos que movernos, dijo Elías, con voz dura. Tarde o temprano bajarán. Finn, ¿por dónde? Finn, aparentemente galvanizado por la nueva y tangible amenaza, señaló un pasillo de servicio oscuro y estrecho. Por aquí conecta con la antigua sala de calderas. Desde allí podemos llegar a la sala de hidroterapia. Corrieron. Los sonidos de los mercenarios se desvanecieron detrás de ellos, reemplazados por el golpeteo de sus propios pasos y los susurros siempre presentes, que ahora parecían estar impregnados de una cruel y burlona diversión. El propio manicomio parecía luchar contra ellos. Las puertas se cerraban de golpe en sus caras. Las tuberías reventaban, rociándolos con agua sucia y de color óxido. En un momento horrible, Elías fue presa de una pesadilla vívida y despierta. El pasillo se disolvió. Estaba de vuelta en Kandahar, el aire denso de humo y olor a cobre. Un joven marín yacía en una camilla ante él, su abdomen destrozado, sus ojos suplicantes. No me deje morir, doctor. El recuerdo era tan real, tan absoluto, que Elías se quedó paralizado, sus manos buscando herramientas quirúrgicas que no estaban allí. Elías, la voz de Finn atravesó la niebla. No es real, es el edificio. Te está mostrando lo que duele. Elías parpadeó y el campo de batalla desapareció. El polvoriento pasillo de Blackwood volvió a enfocarse. Se tambaleó, el asalto psíquico lo dejó sin aliento y desorientado. El Bedlam había visto su fracaso profesional más profundo, el único paciente que nunca pudo salvar, y lo había empuñado como un bisturí contra su mente. Estoy bien, mintió, avanzando. Era médico, tenía que salvar al paciente. Y en ese momento, el único paciente que importaba era Aris. La sala de hidroterapia estaba en el nivel más bajo del manicomio, una cámara vasta y cavernosa que apestaba a moho y ozono. Una fina capa de agua estancada cubría el suelo de baldosas, reflejando el haz de la linterna de Elías en arcoíris aceitosos. Las paredes estaban revestidas con hileras de enormes bañeras con patas de garra y extraños artilugios parecidos a jaulas equipadas con mangueras de alta presión. Este era un lugar de profunda crueldad, donde los pacientes eran sometidos a tortuosos tratamientos de agua, y en el centro de la cámara, su hermana, Aris, estaba atada a una camilla de metal inclinada, inconsciente, una vía intravenosa serpenteando en su brazo. A su alrededor había media docena de figuras con túnicas oscuras y encapuchadas. Y de pie junto a ella, ya no el chico aterrorizado y tembloroso, estaba Finn. Sostenía un antiguo libro encuadernado en cuero en sus manos, su rostro iluminado desde abajo por un círculo de velas. Miró a Elías no con miedo, sino con una expresión de piedad extática y triunfante. Me alegro mucho de que haya podido venir, doctor, dijo Finn, su voz suave y segura. Su llegada completa el circuito. Finn, ¿qué es esto?
La voz de Elías era peligrosamente baja, su pistola apuntando al pecho del historiador. Esto es un regreso a casa, declaró Finn, sus ojos brillando con fervor. Mi nombre completo es Finian Blackwood. El Dr. Marcus Blackwood, el brillante fundador de esta institución, fue mi tatarabuelo. Nosotros, sus descendientes, estamos aquí para honrar su trabajo, para traerlo de vuelta. Las figuras encapuchadas comenzaron a cantar un zumbido bajo y gutural que hizo temblar el agua del suelo. Su hermana continuó, Finn señalando a Aris, tiene la línea de sangre, el vínculo psíquico directo con este lugar a través de su madre. Pero necesitábamos un catalizador, una mente poderosa y herida, impregnada de trauma y pérdida, para abrirle la puerta al maestro. Su mente, Dr. Thorne, su dolor es la llave. La traición fue un golpe físico, el superviviente catatónico, el guía aterrorizado. Todo había sido una actuación, una performance para atraerlo al corazón de la máquina. Antes de que Elías pudiera disparar, una sección de la pared del fondo explotó hacia adentro. Los mercenarios de Kalen irrumpieron en la sala, desplegándose con una precisión fría y dura. A la cabeza iba un hombre con un impecable traje negro, su rostro una máscara de sombría determinación. Sostenía una tableta en la mano, un escáner en ella pitaba erráticamente. Olviden a la chica, ladró el hombre, Kalen, a sus hombres. El laboratorio está detrás de ese muro. Aseguren los datos, limpien el lugar. La sala estalló en caos. Los cultistas sacaron dagas de aspecto antiguo, cargando contra los mercenarios con furia religiosa. Los disparos resonaron en las paredes de baldosas. Los destellos de luz estroboscópica iluminaban una escena de violencia y locura. Pero la cacofonía del tiroteo no fue nada comparada con el sonido que se elevó desde el rincón más oscuro de la cámara. Era el chirrido de 1000 uñas arañando, de huesos moliéndose, de cada grito jamás pronunciado dentro de aquellos muros. La energía psíquica desatada por la violencia y el ritual era un festín. De un montón de desechos médicos, el amalgama comenzó a levantarse. Camas de hierro oxidadas se retorcieron para formar piernas. Sillas de ruedas se fusionaron en un torso grotesco. Una jaula de acero quirúrgico y correas de cuero formó una cabeza, y desde sus profundidades una única y funesta luz roja comenzó a brillar. El fantasma de Marcus Blackwood, finalmente dotado de forma. La monstruosa construcción de 3 metros de altura avanzó pesadamente, sus apéndices de escalpelos y sierras para huesos chasqueando y zumbando. Ignoró a las facciones, las armas, los cuchillos, solo veía pacientes. Nuevos pacientes, todos necesitados urgentemente de tratamiento. Blandió un brazo masivo y un mercenario fue lanzado al otro lado de la sala como un muñeco de trapo, su armadura chirriando contra las baldosas. Agarró a un cultista. Los cánticos del hombre se convirtieron en un grito desgarrador mientras era arrastrado hacia el núcleo metálico y triturador de la criatura. Era una guerra a 3 bandas, y Elías estaba atrapado en medio. Su objetivo no había cambiado. Tenía que llegar hasta Aris. Corrió, esquivando disparos y los miembros latigadores del horror psíquico. Llegó a la camilla y comenzó a trabajar frenéticamente en las ataduras de Aris. Los ojos de ella se abrieron con un aleteo. Elías murmuró,
desorientada. Te sacaré de aquí, gruñó él, cortando una correa de cuero con su cuchillo de combate. Detrás de él, Kellen había llegado a una puerta de acero reforzado semioculta tras una sección de pared falsa. El laboratorio cooperativo. Pasó una tarjeta de acceso y la puerta se abrió con un silbido. ¡Tengo el activo!, gritó por su radio. ¡Todas las unidades! ¡Protocolo de saneamiento total! Elías liberó a Aris, poniéndola de pie justo cuando el amalgama dirigía su atención hacia ellos. Su cabeza metálica se inclinó y una voz, seca y antigua y completamente desprovista de piedad, resonó en su mente. Perfil del paciente. Dr. Elias Thorne. Diagnóstico. Complejo de Salvador agudo. Complicado por trauma familiar no resuelto. Prescripción. Intervención quirúrgica. Un brazo multiarticulado que terminaba en una sierra para huesos zumbantes se disparó hacia él. Elías empujó a Aris a un lado y se lanzó al suelo. La sierra abrió una línea de profundos surcos en el suelo donde él había estado. No podía luchar contra ello. Era una idea, una fuerza de la naturaleza, con un cuerpo de chatarra. No se puede disparar un fantasma. No se puede matar un edificio. Pero se puede tratar una enfermedad. Sus ojos se posaron en la puerta abierta del laboratorio corporativo. Kellen estaba dentro, descargando archivos frenéticamente de un terminal. Elías empujó a Aris hacia la relativa seguridad de la entrada del laboratorio. ¡Entra ahí! ¡Encuentra esa investigación! Disparó 2 veces al amalgama, no para herirlo, sino para atraer su atención. Las balas chispearon inofensivamente en su piel de hierro. Dirigió toda su horrible atención hacia él. Aris, con la mente despejándose, se metió en el laboratorio. Elías, ¿qué estás haciendo? Haciendo un nuevo diagnóstico, gritó él en respuesta, esquivando otro ataque. Dentro del laboratorio, entre el equipo estéril, estaba el objetivo de Kellen, datos sobre una droga psicoactiva experimental con el nombre en clave Mnemosine. Los ojos de Aris recorrieron la pantalla. Dios mío. No solo desencadena la memoria, hace que las vías neuronales del cerebro sean hiperreceptivas a los estímulos externos, especialmente a la energía eléctrica. Sus palabras golpearon a Elías como un rayo. Miró alrededor de la sala de hidroterapia, el agua que cubría el suelo, las enormes tuberías de cobre que corrían por el techo, los gruesos conductos eléctricos que serpenteaban por las paredes. Luego, sus ojos se fijaron en un equipo antiguo, en una esquina, un enorme armario metálico con un dial y 2 grandes electrodos, una vieja máquina de electroshock. Un plan desesperado y descabellado se formó en su mente. Corrió lejos de la amalgama, zambulléndose detrás de una fila de bañeras oxidadas. Pudo ver el generador de emergencia principal del manicomio a través de una puerta enrejada, una enorme bestia diésel. Aris gritó, el interruptor principal de esta sala. ¿Puedes llegar a él desde el laboratorio? Creo que sí. ¿Por qué? Cuando te diga, necesito que desactives los sistemas de seguridad y desvíes toda la potencia del generador de emergencia a la máquina de electroshock. Toda no esperó una respuesta. Salió de su cobertura disparando al amalgama para mantener su atención y corrió hacia
el generador. Kalen, viendo que su premio estaba a punto de ser comprometido, salió del laboratorio, pistola en alto. Sea lo que sea que esté haciendo, deténgase, gritó Kalen. Un mercenario, atrapado por un trozo de escombro, gritó cuando la sombra del amalgama cayó sobre él. Kalen ni siquiera le echó un vistazo. Elías llegó al generador y golpeó el botón de encendido. Con un rugido la antigua máquina cobró vida. Las luces de la cámara parpadearon y luego brillaron con una intensidad renovada e inestable. Encontró el cable de alimentación principal de la máquina de electroshock, un haz de cables aislados tan grueso como una pitón, y con un gruñido de esfuerzo lo arrancó de su alojamiento. Saltaron chispas. Arrastró el cable vivo y chispeante de vuelta a la cámara principal. El amalgama avanzaba pesadamente hacia él, su único ojo rojo brillando con intención malévola. El paciente se resiste al tratamiento, sedación ineficaz. Se requiere intervención máxima. Aris, ahora, rugió Elías. Hundió el extremo deshilachado del enorme cable en el agua electrificada a sus pies. Dentro del laboratorio, Aris encontró el panel de interruptores digital y desvió la salida completa y colosal del generador. Una marea de electricidad pura inundó la sala de hidroterapia. El resultado fue apocalíptico. El agua del suelo explotó en un destello cegador de luz blanco-azulada. El aire crepitó y el olor a ozono era abrumador. Cada objeto metálico en la habitación se convirtió en un conductor. El amalgama, un ser de metal y energía psíquica, fue atrapado en el centro de un tratamiento de shock masivo a nivel de edificio. Convulsionó violentamente, cada articulación y placa se agarrotó a la vez. El grito de 1000 voces que brotó de él no fue solo de dolor, sino de retroalimentación psíquica. La conciencia hiperreceptiva del Bedlam, amplificada por el residuo de la droga de la corporación que se había filtrado en los cimientos, estaba siendo sobrecargada, cauterizada y borrada. Las formas espectrales de pacientes y celadores que parpadeaban en los bordes de la sala ardieron como bengalas de magnesio y se desvanecieron. La luz roja en el núcleo de la amalgama, el espíritu de Marcus Blackwood, se hizo añicos con un último y resonante lamento de incredulidad. La monstruosa construcción se desintegró, sus componentes cayendo al suelo en un montón muerto e inerte de chatarra. Los cultistas, con su ancla psíquica aniquilada, se derrumbaron, sus mentes borradas, quedando como cascarones vacíos. En el silencio vibrante que siguió, solo Elías, Aris y Kalen quedaron en pie. Kalen, protegido dentro del laboratorio, parecía aturdido. Hizo un último y desesperado movimiento hacia el disco duro que contenía la investigación. Elías recogió un largo tubo oxidado una vez el brazo de un fantasma monstruoso y lo blandió con toda la fuerza que le quedaba. El golpe alcanzó a Kalen de lleno en el costado de la cabeza y el matón corporativo cayó al suelo. El humo comenzó a salir del generador frito. La sobrecarga eléctrica había prendido fuego al antiguo y podrido núcleo del manicomio. Pequeños fuegos florecieron, extendiéndose con una velocidad aterradora. «Tenemos que irnos», dijo Aris, agarrando el disco duro. Elías asintió, tomando la mano de su hermana. Huyeron dejando atrás los cuerpos rotos y las mentes destrozadas. Navegaron por el laberinto en llamas
y derrumbándose no como víctimas, sino como supervivientes. Los susurros se habían ido. El peso opresivo y malévolo se había levantado. El edificio ahora era solo un edificio, uno moribundo. Salieron a toda prisa por las puertas principales hacia el aire limpio y frío del amanecer que se aproximaba. El cielo al este estaba teñido con las primeras pinceladas pálidas de gris y rosa. Detrás de ellos, el manicomio Blackwood era una pira funeraria, las llamas lamiendo desde sus ojos huecos, consumiendo la podredumbre desde dentro. Elías miró a Ares, su rostro manchado de hollín, sus ojos llenos de una nueva y duramente ganada claridad. La sombra que se había cernido sobre su familia durante una generación finalmente se estaba quemando. Levantó la pistola de bengalas y disparó una única estrella roja hacia el cielo de la mañana. En el horizonte vio la luz lejana del barco de Silas, que daba la vuelta para llevarlos a casa.